Muy buenas tardes, saludos a todos compañeros. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del contenido del artículo primero constitucional y la relación que tiene el contenido de este con los objetivos establecidos en la Agenda 2030 y también cómo estos mismos se traducen en una clara falta de capacidad de muchos funcionarios de gobierno que hay en los tres niveles a nivel federal, estatal y municipal, cómo ello también influye en ciertos comportamientos dentro de la sociedad. El documento se llama México o la incapacidad de cumplir con los objetivos establecidos en la Agenda 2030. Está elaborado por un servidor, Juan Antonio Marín, y sin más preámbulos vamos a comenzar con el análisis de lo que contiene el artículo primero constitucional. Bien, ¿qué es lo que podemos sacar como puntos importantes dentro de lo que es este artículo? Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ello se deriva que todas las autoridades en este artículo primero deben, en consecuencia, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Bien, aquí vamos a detenernos un poco en esta parte porque bien es sabido que aunque esto es el fundamento principal del primer artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la realidad luego es muy diferente. Entonces, lo vivimos día con día. Es algo que realmente lo estamos palpando desde que nos levantamos prácticamente hasta que nos vamos a dormir todos los días. Hay situaciones que realmente siempre estamos diciendo debería ser de esta forma o debería ser de otra, pero nada más lejos que la realidad, que no se están cumpliendo muchas de las de los detalles que están establecidos en este artículo. Sobre todo me he dado cuenta que en lo que es el día con día de la obligación que tienen los funcionarios públicos de dar el servicio hacia la ciudadanía es realmente pues poco profesional en muchos aspectos. Hay gente que está muy preparada, pero hay otros que realmente no lo están. Simplemente están ahí por el hecho de cumplir un horario, pero ya cuando incluso les quieres exigir que cumplan con sus funciones, realmente hasta se molestan. Es una realidad, es algo que deberíamos cambiar entre los propios funcionarios y sobre todo la sociedad en general debe de estar capacitada para poder exigir que se realicen esos cambios. Bien, también hay otro punto fundamental que se establece en el artículo primero constitucional. Queda prohibido, sobre todo lo que es la esclavitud. No está permitido para nada en México, en todo territorio nacional, ¿sí? Dentro de lo que es los Estados Unidos mexicanos. Otra cosa que no se puede hacer aquí en México es la discriminación en todos los ámbitos que pudieran menospreciar los derechos y libertades de las personas. Bien, ya sea en su género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones y preferencias sexuales y su estado civil. Bueno, de ahí podríamos hablar en muchas cosas. Esto más que nada es el respeto y lo que es la igualdad de género de todas las personas, independientemente de cuál sea su clase social, su clase económica, su edad, género y demás, de todos los puntos que acabo de mencionar. Bien, tampoco está permitido cualquier otra acción que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De aquí se deriva la siguiente pregunta. ¿Qué problemática tiene o tendría México en la actualidad para poder lograr los objetivos de la Agenda 2030 relacionados con el artículo primero constitucional? Muy bien.
Pues como puntos fundamentales, y habiendo hecho un análisis de los objetivos que están establecidos en la Agenda 2030, declarada ahora sí que por la ONU, eh, se tiene como objetivos lo que es el fin de la pobreza. Se tiene que trabajar mucho en ello. El hambre cero, lo que es la salud y el bienestar de toda la sociedad en general, igualdad de género, agua limpia y saneamiento. O sea, todos los ciudadanos tienen derecho a tener agua potable en sus viviendas. ¿Sí? Aquí habría un tema muy fundamental. Inclusive hace poco hubo una eh, reunión organizada ahora sí que por la Comisión Nacional del Agua, en la que se establece que la propia Comisión Nacional del Agua no cuenta con la infraestructura, no cuenta con la capacidad de poder hacer una infraestructura suficiente para poder hacer llegar el vital líquido a toda la población en todos los municipios. Para ello se están estableciendo una serie de mecanismos en los que están delegando inclusive el poder realizar esta infraestructura dentro de lo que es la iniciativa privada, es decir, lo que le correspondería a la Comisión Nacional del Agua, están estableciendo inclusive por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se está delegando el hecho de que la mejora o la creación de esa infraestructura la están delegando en la iniciativa privada, para que se puedan crear empresas que puedan ofrecer sus servicios dentro de todos los municipios a nivel nacional, que puedan ahora sí que dar el servicio de manera individual a cada uno de los municipios para que todos los ciudadanos puedan llegar a tener el vital líquido y un saneamiento en lo que corresponde el agua potable y el drenaje en todos sus sistemas para que pueda llegar a la población. Bien, el siguiente punto o el siguiente objetivo sería la reducción de desigualdades. Bien es sabido que en muchos niveles sociales hay muchos prejuicios. A todas las personas se les debería de tratar por igual. Se trata de, pues ahora sí que tener lo que es la igualdad de género, establecido en el punto número 4, y en consecuencia la reducción de las desigualdades sociales. ¿Sí? También de aquí se deriva que uno de los objetivos es lograr la paz, justicia eficiente y tener instituciones sólidas. Como comenté al principio, realmente hay muchos funcionarios de gobierno que están representando a una serie de instituciones gubernamentales, mismas que tienen que dar un servicio a la población. Y la parte que falta en estas instituciones precisamente es esa solidez, que haya una eficiencia, que haya un profesionalismo. Para que haya ese profesionalismo deben de existir personas totalmente capacitadas que puedan ejercer el puesto que están ahora sí que cubriendo para dar un eficiente servicio a la ciudadanía. Pongamos un ejemplo. Yo he visto en muchos ayuntamientos que al frente están personas que realmente no están capacitadas, que menos que, por ejemplo, un director de desarrollo urbano tenga un título como ingeniero civil, arquitecto o afín precisamente al puesto que va a desempeñar. Porque él es el que va a estar al frente, él es el que va a tener que dirigir a todo un equipo de gente que esté dando ese servicio hacia la ciudadanía de manera eficiente. Bueno, pasando al siguiente punto, de aquí se deriva que hay temas como lo que son los derechos humanos, el respeto, la libertad, la no discriminación, sobre todo en ninguna persona, ¿sí? Ya no hablemos de hombres, mujeres y demás, cualquier tipo de persona, ¿sí? No debe de ser discriminada. Y deben de existir las condiciones suficientes para que la población viva con dignidad, ¿sí? En todos los ámbitos, ¿sí? Bien, de aquí
hay ciertos aspectos o ciertas circunstancias que han estado apareciendo en las noticias, eh, situaciones que está provocando el gobierno a nivel federal, como por ejemplo tratan de desaparecer el INAI, un instituto tan, tan importante como lo que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. La información debe ser clara, debe ser transparente, debe de haber procesos con flujos totalmente claros, en los que sea totalmente entendible para cualquier tipo de persona, ¿sí? Todo tipo de información. Obviamente también la sociedad debe de estar, pues ahora sí que preparada o debe de estar capacitada. Uno de los ejemplos que hay para acceder a la información, aparte del INAI, es el INEGI. El INEGI tiene plataformas y tiene información muy importante que si todos como sociedad nos metiéramos a analizar un poquito la información que hay ahí establecida, nos daríamos cuenta de que inclusive muchas creencias populares están totalmente erradas, tienen un fundamento pues ahora sí que totalmente erróneo, y para atacar los problemas de raíz, si nos metiéramos a analizar un poquito toda esa información, el cambio de mentalidad en la sociedad sería totalmente distinto. Seríamos mucho más empáticos, respetaríamos muchísimas más cosas en todos los niveles para que el respeto hacia las demás personas pues sea mucho más eficiente, ¿sí? Volviendo al tema, la desaparición del INAI, realmente el gobierno federal está tratando de hacer que desaparezca el acceso a la información. ¿De qué y por qué? ¿Por qué deben de hacer desaparecer una institución tan importante como esta? Otro ejemplo, podríamos ver que no hace mucho también habría una propuesta para hacer desaparecer el Instituto Nacional Electoral. Bueno, y yo me pregunto, entonces, ¿cómo se va a identificar la gente? ¿Qué tipo de identificación oficial van a tener todas las personas para declarar que son ellos mismos? Si es cierto que que existen actas de nacimiento, que existen las claves únicas de registro de población, pero todo eso complementa lo que es el capítulo final de haber obtenido todos esos documentos anteriores. Se establecen en un documento oficial que es precisamente la credencial para votar. Entonces, el Instituto Nacional Electoral es a título muy particular, sí debe de existir. Para ello ha habido mucha respuesta de muchas personas que tratan de apoyar que el Instituto Nacional Electoral siga vigente y siga estableciendo sus funciones para poder ejercer el derecho al voto dentro de todas las funciones que puede tener el hecho de que exista ese documento. Bien, otra de las cosas que podemos establecer y derivar de todo esto que acabo de explicar es que existen muchos desafíos mismos que sociedad y gobierno deben de interactuar en conjunto para poder llegar a lograrlos. Entonces, se pueden proponer solución a temas como lo que es la seguridad y llegar a tener empleos bien remunerados. Esto más que nada en relación a los objetivos que están establecidos en la Agenda 2030, que he relacionado anteriormente. De aquí, pues podemos inferir que deben existir cambios drásticos en diversos niveles, tanto en el social, económico y cultural. En el social, porque la sociedad debe de estar preparada en muchos aspectos. En el económico, porque debe de haber un desarrollo económico mucho más eficiente. La iniciativa privada tiene un papel muy importante en todo esto, ¿sí? Para poder ahora sí que dar empleos muy bien remunerados, ¿sí? Y que se establezca sobre todo lo que son las necesidades económicas que tienen las personas, ¿sí?
Y en el cultural, bueno, en el cultural porque a nivel, pues ahora sí que poblacional, debe de crearse una cultura empática con todos los objetivos que se están estableciendo en la Agenda 2030. ¿Sí? Bueno, como posibles soluciones, pues propongo el hecho de que sobre todo se erradique la corrupción. Es muy difícil, la vemos todos los días, a niveles inclusive que no nos podríamos llegar a imaginar. Bien es sabido, un tránsito, con tal de que se le dé un dinero, es capaz de decir, bueno, pues te dejo marchar. No debería existir eso. O lo que no debería existir es el hecho de decir, ¿sabes qué? Te doy un dinerito y ahora sí que, pues, te doy la documentación lo antes posible. Eso sigue existiendo. Y sigue existiendo en todo tipo de oficinas gubernamentales. Sí que es cierto que existe muchísima corrupción en otros países, pero en México ya es en todos los niveles. En otros países la corrupción se da a niveles, a esferas mucho más altas, ¿sí? Pero aquí en México se da prácticamente hasta la vuelta de la esquina, ¿sí? Entonces, como primer punto para poder llegar bien a establecer los objetivos y que sea una realidad el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, lo primero es erradicar la corrupción. Lo segundo es dar una mejora en el servicio a la ciudadanía. Para ello, como comenté antes, deben de existir puestos que estén representados por personas realmente capacitadas en el ámbito de sus competencias para poder ahora sí que ejercer esas funciones. Y una mejora en el servicio educativo, reforzando sobre todo valores éticos y morales en los ciudadanos. Este último punto ayudaría mucho a resolver la primera solución, ¿sí?, de lo que es la erradicación de la corrupción. Bien. Para finalizar, uno de los dichos que podemos encontrar y una de las grandes frases es que la frase de Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Donde termina tu libertad, comienza la mía. Tú no puedes meterte en mis derechos, no puedes ahora sí que atentar contra mi dignidad, porque es mía como persona. Yo no me voy a meter en lo tuyo, tú no te vas a meter en lo mío. Tienes que hacer que haya un respeto por cada una de las partes. Cuando eso se entiende en todos los niveles, tanto en el social, cultural, de idioma, lenguas, economía, trato con las personas, el ejercicio del derecho que tienen todos los ciudadanos. Cuando lleguemos a entender realmente todo eso se engloba en esta frase. Por eso me gusta mucho ponerla. Así que es algo que realmente, para llegar a tener paz, es totalmente necesario que haya un respeto al derecho ajeno y que ese respeto al derecho ajeno se traslade en los individuos y sobre todo en las naciones. A nivel de las naciones evitaríamos muchas guerras, tanto económicas, bélicas. Veas el conflicto que está pasando entre Rusia y Ucrania. Hay un claro interés, que es pues obviamente el suministro de gas, ¿sí? Rusia junto con China, India, Brasil están estableciendo pues una serie de uniones para hacer fuerza en contra de lo que es Estados Unidos, que actualmente es una de las grandes potencias. Se está creando una nueva potencia mundial y es la que acabo de comentar, entre los acuerdos que se están haciendo entre Rusia, China, India y ahora Brasil, que es uno de los países que va a estar dentro de las potencias de toda Latinoamérica, ¿no? De las grandes potencias dentro de Latinoamérica. Entonces, estas son las referencias que se han estado utilizando, lo que serían las fuentes que se han estado consultando para poder realizar esta plática. Y pues bueno, de alguna forma
Si entendiéramos realmente todo lo que acabo de explicar, sí lograríamos hacer que el país completo, México, que considero que es una gran nación, pueda ahora sí que establecer todos los objetivos y de una manera muy rápida los objetivos establecidos en la Agenda 2030. Ahora sí que no me queda más que despedirme diciendo que muchísimas gracias por su atención. Gracias a todos y nos estamos viendo.